Bien, bueno muchachos, tengo a todos ustedes muy buenas tardes, un placer acompañarlos un día más de clases. Y en esta oportunidad vamos a ver el curso de geometría, ¿no? Y bien, vamos a ver el tema de polígonos, ¿ok? Que es un tema bastante interesante ya que implica bastante lo que son puras fórmulas y de manera algebraica más que todo para operar, ¿no? Este tema sí tiene que ver bastante con sus operaciones algebraicas y demás. Recuerden que cuando vemos polígonos, un polígono, como dice su mismo nombre, es poli, viene de varios, ¿no? Y gonos son de ángulos, ¿no? O sea, es una figurita que tiene que ser cerrada por obligación, en el cual va a tener varios ángulos, ¿no? Y cuando yo hablo de un polígono, el número mínimo de lados que tiene que tener un polígono es 3. Claro, ¿no? Es 3. No puede haber un polígono de 2 lados. ¿Por qué? Porque si yo intento con 2 lados, yo no puedo hacer una figura cerrada. Pero con 3 lados, sí, ¿no? Puedo hacer un triángulo, puedo seguir así. Y puedo hacer una infinidad de figuras cerradas, ¿no? Pero como mínimo tengo que tener 3. Si te dicen que hay un polígono de 2 lados, ahí estamos mal. Bien. ¿Y cuál es el número límite, o sea, el máximo? Bueno, infinito, ¿no? O sea, puede haber un número máximo de lados. No necesariamente sea 10, 20, puede haber 50, 60, depende, ¿no? Pero ya dibujar eso es un poco complicado. Bien. En polígonos, muchachos, ¿qué elementos tiene un polígono? Tiene como cualquier figura geométrica que estábamos trabajando con anterioridad, como por ejemplo, va a tener vértices. Yo pongo acá A, B, C, D, E y F. Tiene vértices. Además de vértices, puede tener ángulos y también tiene lados, ¿no? Esos son los elementos de un polígono. Ahora acá, cuando yo veo polígonos, bien, aparece un elemento más, ¿no? Que es conocido como una diagonal. ¿Qué es la diagonal? Aquel elemento que va de vértice a vértice, ¿no? Pero no pueden ser vértices consecutivos, mira, porque en vértices consecutivos yo no puedo unirlo con una diagonal. Tiene que ser hacia otros vértices, no consecutivos. Bien, esos son diagonales, ¿no? Por ejemplo, por acá también puedo trazar otra diagonal y demás. ¿Listo? Y si yo me doy cuenta, en un polígono, por ejemplo acá, tengo 6 vértices. Y a la vez tengo 6 lados. Y si yo cuento voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos. Y ahí es que viene nuestra primera propiedad, donde nosotros decimos que el número de vértices tiene que ser igual al número de ángulos, ¿cierto? Al número de ángulos, que tiene que ser igual al número de lados. Bien, eso es lo que representa, ¿no? Donde este número de lados, siempre en polígonos lo acostumbramos a representar con la letra de n, ¿no? Por ejemplo, en toda la formulita todos son n. Ahora, cuando yo clasifico polígonos también, lo puedo clasificar por sus elementos. Aparte de convexo y cóncavo, yo lo puedo clasificar por sus elementos. Y acá tenemos equilátero, equiángulo y regular. Como el primero dice, equilátero es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Acá todos estos elementos son iguales. Y a la vez, ¿pero qué pasará? A ver, si los lados son iguales, no implica que los ángulos sean iguales. Quizás los ángulos son distintos, ¿no? Yo le digo acá alfa 1, acá le digo alfa 2, acá tita, no sé, beta, phi, voy a poner otro mejor acá, ¿no? Entonces, no necesariamente los ángulos son iguales. Pero cuando vemos ahora el polígono equiángulo, ahora quienes van a ser iguales son los ángulos, ¿no? Todos y absolutamente todos los ángulos son iguales. Pero sus lados no necesariamente son iguales, quizás, mira, son lados distintos, ¿no? Por acá, por ejemplo, tiene lados diferentes entre sí. Bien, eso es lo que caracteriza a un polígono, ¿no? Con esas dos primeras clasificaciones, ya sea equilátero o equiángulo. Y de la combinación de estos dos es que surge el polígono regular, que es lo que mayormente siempre mencionan en todos los problemas, ¿no? ¿Qué es un polígono regular? Es aquel polígono donde todos sus ángulos y todos sus lados tienen que ser iguales, ¿no? Por ejemplo, acá sus ángulos son iguales y todos sus lados también resultan ser iguales. Ese es un polígono regular. Además que ya sabemos que es un polígono regular, obviamente, como los ángulos internos son iguales, los ángulos externos también van a ser iguales, solamente para aclarar, y con todos también sería iguales. Bien, ese es el polígono regular. Por ejemplo, ¿cómo se llama el polígono regular de 4 lados?
Cuadrado, claro, cuadrado, ¿no? El polígono regular de 3 lados. ¿Qué triángulo? ¿Isósceles? No, equilátero, cierto, claro. En el isósceles solo eran 2, en el equilátero sí son 3. Y alguno mira, profe, ¿por qué? Si en triángulos a lados iguales se lo pone ángulos iguales, sí, porque son triángulos, ¿no? Justo yo le mencionaba, si yo tengo un triángulo y tengo un triángulo isósceles, a lados iguales se le pone ángulos iguales. Pero cuando yo hablamos de polígonos, esto no se cumple, ¿no? Si tengo lados iguales, quizás los ángulos son distintos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado ahí, muchachos. Bien, vamos a pasar ahora sí a las propiedades, que son lo más importante en este tema, ¿no? Ya que con esas propiedades es que yo voy a poder resolver todos los problemas que me plantean, ¿no? Obviamente teniendo previos conocimientos de la clasificación. Primera propiedad, bueno, antes de empezar con las propiedades, sea el polígono de n lados. ¿Qué significa esto? Que en todas las fórmulas que están en la pizarra, n representa el número de lados, siempre. O sea, acá n es número de lados, número de lados, número de lados, ¿ok? ¿Qué es el número de lados? Bueno, lo único que tú tienes que hacer es contar, ¿no? En mi polígono cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados queda, n vale 6, ¿no? Por ejemplo, la primera propiedad, suma de ángulos interiores. Lo más sencillo es, por ejemplo, yo les digo en un triángulo, la suma de ángulos internos es 180. ¿De dónde se genera este 180? Cuando yo reemplazo en esta fórmula, en un triángulo n vale 3, 3 menos 2, 1, y 1 por 180, 180. Bien, en un cuadrilátero, ¿cuánto vale la suma de ángulos interiores? 360. En un pentágono, ¿cuánto vale? 540, ¿no? En un hexágono, ¿cuánto vale? 720. ¿Cómo obtengo eso? Aplicando esta formulita, ¿no? Y cambiando el valor de n al número de lados que te está diciendo el problema. Luego tenemos la suma de ángulos exteriores, o sea que ahora voy a sumar todos los ángulos que están en la parte exterior, ¿no? ¿Cuánto equivale esto? 360. ¿Siempre es ese valor? Sí, siempre es ese valor. Ya sea pentágono, hexágono, cuadrilátero, triángulo. Siempre la suma de ángulos exteriores es 360. Luego tenemos el número total de diagonales, que también lo puedes encontrar como número de diagonales. Es igual, se calcula como n por n menos 3 entre 2. Luego, número de diagonales medias, como n por n menos 1 entre 2. La diferencia entre estos dos es que el número de diagonales son estas líneas de verde, por ejemplo, y las diagonales medias serían de punto medio a punto medio, unen los puntos medios, ¿cierto? Eso es la diferencia. Por último, número de diagonales trazadas desde v vértices consecutivos. Quizás yo tengo un problema que me dice, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde 3 vértices consecutivos? Y acá te pones a contar, ¿no? Todas las diagonales que tú podrías trazar. ¿Cómo yo calculo ese número de diagonales? Con esta formulita, ¿no? N por v menos v más 1 por v más 2 sobre 2. Cosas o casos especiales, cuando estamos hablando de un polígono regular o un polígono equiángulo, recuerda que en esos dos casos, ya sea o regular o equiángulo, todos los ángulos son iguales, ya sea ángulos internos o ángulos externos. Por lo tanto, ¿qué debe de cumplirse ahí? Que la medida de un ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 entre n. Y la medida de un ángulo exterior o central es 360 entre n. ¿Qué es esto? Por ejemplo, imaginen que esta es una parte del polígono, ¿no? Este alfa, como es regular o equiángulo, se repite en cada uno de los angulitos. Y esto representa la medida del ángulo interior. Y ese beta representa, obviamente, la medida del ángulo exterior. Y si yo me doy cuenta, ¿cuánto suman el ángulo interior y el ángulo exterior en ese caso? 180, ¿cierto? Vamos a anotarlo como una propiedad adicional. Nunca te vayas a olvidar que en un mismo vértice, su ángulo interno y su ángulo externo siempre tienen que ser 180 grados. Y cuando un problema te pide ángulo central, es el mismo valor que el ángulo exterior. Si acá es beta, bueno, el ángulo central también es beta. ¿Cómo se ubica el ángulo central? Ubicas el centro del polígono y trazas hacia los vértices, ¿no? Y ahí vas a obtener tu ángulo central, que se calcularía como 360 sobre n, donde n representa el número de lados. Bien, vamos a resolver, muchachos. Ahora sí, pasamos a su libro. Creo que, ¿qué página es? 94. Ya, vamos a buscar. Creo que igual avanzamos.
Punta del libro, no lo encuentro. Acá está. 94 era, ¿no? Acá está. 1. En un polígono, la suma de sus números de lados, vértices y ángulos interiores es 36. Calcular su número de diagonales. Bien, me dice que en la pregunta número 1, como dato, me está mencionando que la suma de el número de vértices más el número de lados más el número de ángulos interiores resulta ser igual a 36. Y si yo recuerdo la primera propiedad, la que apunté por allá, justo al inicio, que el número de vértices, el número de lados y el número de ángulos es igual. O sea que si el número de lados es n, esto también sería n y el otro factor también sería n. Y todo es igual a 36, dando como resultado que n tiene que ser 12, ¿cierto? Si n vale 12, ya el problema se acabó porque me piden calcular cuántas diagonales, ¿cierto? Y el número de diagonales se calcula como n por n menos 3 dividido entre 2. Bueno, ahí está la formulita, ¿no? Claro, sería 12 por 12 menos 3, 9 sobre 2, dando como resultado 54 diagonales. Bien, vamos a la preguntita número 2. Calcular x si los polígonos mostrados son equiángulos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 5, ¿no? Creo que todo eso ya en la mañana habíamos avanzado, ¿no? Vamos a ver si encontramos preguntas distintas. ¿Hasta qué número hicimos? Ahí, mi amigo. Ahí está. Me piden calcular x si ambos polígonos son polígonos equiángulos, ¿no? Bueno, si son equiángulos significa que sus ángulos internos acá son iguales y acá correspondientemente también son iguales. Si pongo alfa y acá vamos a poner tita. ¿Puedo o no puedo encontrar ese valor de alfa y el valor de tita? Sí puedo, ¿cierto? Ya que hay una formulita. Si estamos en el caso de un polígono regular o equiángulo, puedo encontrar la medida de su ángulo interior haciendo uso de esta formulita, donde yo tengo que identificar cuánto vale n. Bien, entonces vamos al primer polígono. Vamos acá. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Y este polígono tiene 5 lados. Entonces vamos a encontrar el valor del ángulo interno, que acá sería alfa, que tiene que ser igual, por fórmula, a 180 grados por n menos 2. Acá está la formulita, o sea que sería 6 menos 2 dividido sobre el número de lados, que es 6. Haciendo las operaciones, todo este resultado me saldría 120 grados. Ahora vamos al polígono de 5 lados, o sea con tita, y vuelvo a aplicar la misma formulita. Tendría que ser 180 multiplicado por el número de lados menos 2, o sea que sería 5 menos 2 sobre 5, dando como resultado 108 grados. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como ya tenemos el valor de alfa y de tita, ya el problema se acabó, ¿no? Porque en este mismo vértice, todo este ángulo, recuerda que es un ángulo completo, por lo tanto tiene que ser 360. Entonces, yo voy a sumar alfa más tita más x y todo tiene que resultar 360 grados. Reemplazo cada valor, alfa sería 120, tita sería 108, le sumo x y esto es igual a 360, dando como resultado lo que estoy sumando, paso a restar y me quedaría como 132. Eso sería la respuesta. Bien, vamos a la preguntita 3. Hay un miau llorando, pero ¿dónde estará?
A ver, pregunta 3. Dice, ¿en qué polígono se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos es el cuádruplo? A ver, la suma de las medidas de los ángulos internos es el cuádruplo de la suma de las medidas de los ángulos externos. ¿Bien? Bueno, nada más. Listo. ¿Cómo reemplazo esto? Bueno, primero acá, suma de ángulos internos, yo ya conozco la fórmula. Sería 180 por n menos 2. Tiene que ser igual a 4 veces la suma de ángulos externos. Y la suma de ángulos externos vale 360. De estos dos valores le saco 180 a 1, 180 a 2 y te quedaría n menos 2 es igual a 2 por 4, 8 y n vale 10. Si n vale 10, ¿de qué polígono estamos hablando? ¿Cómo se llama ese polígono? Decágono, ¿no? Claro, muy bien. Decágono. Listo. Siguiente, 4. En un polígono regular ABCDE, las mediatrices de AB y CD forman un ángulo de 120, ¿no? Vamos a ver. No me dice cuántos lados tiene, así que vamos a graficar un polígono ABCDE. Lo que me dan como dato es el ángulo nada más. Bien, bueno, tenemos por acá A, B, C, D, E y así de manera consecutiva. Las mediatrices de AB y la mediatriz de CD, que eran mediatrices, aquellos elementos perpendiculares que dividían al segmento en partes iguales. Por acá también perpendicular y divide el segmento en partes iguales. Hace que tenga un ángulo de 120 grados. Listo. ¿Qué me piden calcular? Me dicen determinar... calcular el número de diagonales que se puede trazar desde 5 vértices consecutivos. Ya. A ver, como es un polígono regular, si es un polígono regular, significa que todos los ángulos son iguales. Si yo pongo que este angulito es alfa, acá también será alfa, ¿no? Y bueno, acá será alfa. Y así de manera consecutiva. Pero, si me doy cuenta, en la figurita que voy a sombrear, cuando voy acá a pintar de verdecito, acabo de generar un polígono de 5 lados, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que eso es un pentágono, ¿ok? Y en ese polígono de 5 lados tengo justo los 5 ángulos, 90, 120, 90, alfa y alfa. ¿Qué voy a aplicar acá entonces yo? Voy a aplicar el concepto de suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo puedo sumar los ángulos interiores. ¿Y a qué equivale esa suma? La fórmula está por allá, a 180 por n menos 2. Entonces vamos a sumar. Sumaría 90 más arriba 90 más 120 más alfa que sería 2 alfa, y todo esto tiene que ser igual por la fórmula a 180 por n, que vale 5 menos 2. Bien, hacemos todas esas operaciones. Bueno, por acá me quedaría 9 más 9 sería 200, 180 más 120 sería 300 más 2 alfa es igual a 540, paso a restar, divido entre 2 y alfa vale 120. O sea que ya tenemos el valor del ángulo interno. Si ya sabemos que el ángulo interno vale 120 grados, nosotros podemos calcular cuántos lados tiene ese polígono, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo interno, recuerda que es igual también a esta formulita, ¿no? Y alfa representa justo acá la medida del ángulo interno del polígono total. ¿Ok? Entonces, yo aplico la fórmula y sería 180 por n menos 2 dividido entre n, y esto tiene que ser igual a 120 grados. Opero esto de acá.
¿Y cuánto sale n? N vale 6. Si n vale 6, ya el problema se acabó, ¿no? Porque te piden calcular el número de diagonales trazados desde 5 vértices consecutivos. O sea que vamos a usar esa formulita de allá. N por v menos v más 1 por v más 2 entre 2. Tendría que ser n que vale 6, v que vale 5, menos v más 1, 5 más 1 por 5 más 2, y esto dividido sobre 2. Dando como resultado entonces que ese número de diagonales sería 6 por 5, 30, menos 5 más 1, 6, 5 más 2, 7, 6 por 7, 42 sobre 2, 21, y tu resultado simplemente será 9. Listo. Vamos a la siguiente preguntita, a ver. Pregunta 6. Me dice, en un polígono equiángulo, la medida de su ángulo interior es el triple de la medida de su ángulo exterior. La medida del ángulo interior es el triple de la medida del ángulo exterior. Ahí está. Calcular el número de diagonales. Bien, bueno, el ángulo interno ya saben que vale 180 por n menos 2 dividido entre n. Esto tiene que ser igual a 3 veces el ángulo externo, que sería 360 sobre n. De acá, de manera sencilla, n con n se va, 180 va a 1, 180 va a 2, y te queda n menos 2 es igual a 3 por 2, 6, dando como resultado que n vale 8. Y te pide calcular el número de diagonales. Por lo tanto, el número de diagonales se calcula como n por n menos 3 entre 2, o sea, 8 por 8 menos 3 dividido entre 2, dando como resultado 20. Esa es la respuesta, ¿no? Vamos a la siguiente preguntita. Vamos a la pregunta número 7. En la pregunta 7 ahora me dice, si el ángulo interior y el ángulo exterior de un polígono equiángulo miden x y px. Bien, te dice la medida del ángulo exterior con respecto a la medida del ángulo interior. Esto mide px y esto mide x. ¿Qué vamos a hacer con los dos valores? Vamos a dividirlo, ¿ok? ¿Para qué? Para que se vaya la x, ¿no? Ya que te piden calcular cuántos valores enteros toma p. Entonces, si yo divido ambos términos, la x se va y te queda de que p resulta ser igual a la medida del ángulo externo, que ya saben que vale 360 grados entre n. Y esto dividido sobre la medida del ángulo interno, que vale 180 grados por n menos 2 dividido entre n. Cosa que acá en estos dos términos, n con n se va, 180 va a 1, 180 va a 2, y te queda 2 dividido sobre n menos 2. Vamos a analizar esto en la parte inferior. A ver, me está quedando que p resulta ser igual a 2 sobre n menos 2. Y recuerden de que p tiene que ser un número entero, ¿cierto? Y para que sea entero, ¿qué valores tiene que ser n? Vamos a evaluar. N no puede ser 2 porque el número mínimo de lados es 3. Entonces vamos a evaluarlo desde el mínimo. N podría ser 3. Si n vale 3, 3 menos 2, 1. Y 2 entre 1, 2. O sea que estamos bien. El siguiente valor a evaluar sería cuando n vale 4. Si n vale 4, 4 menos 2, 2. Y 2 entre 2 me da 1. Me sigue saliendo entero. Pero a partir cuando n vale 5, sería 5 menos 2, 3. Y 2 entre 3 te daría simplemente 2 tercios, que sería 0,6 periódico puro. Y a esto ya no pertenece a los números enteros. Por lo tanto, ¿cuántos valores puede tomar p? Puede tomar 2. Tu respuesta sería que puede tomar 2 valores enteros. Eso sería el resultado. Bien, vamos a continuar, muchachos. Vamos a borrar la parte de allá. Bueno, hacemos la 8. La 10.